José. Te damos pues la bienvenida a esta primera sesión con tema y bueno, pues ya el espacio es tuyo, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Qué privilegio, qué alegría que el Señor nos da la tecnología para podernos conectar, conocer. Obviamente, no, hay muchas personas que no nos conocemos. Pronto habrá otras personas que sí, pero aquí estamos. Aquí estamos para servirles y estamos agradecidos con el Señor por este tiempo y de pronto. Nos pasamos un poco de tiempo del tiempo, pero de verdad que es un gusto para nosotros, pues, la acogida del curso. Aprovechen todo lo posible, seguramente en nuestras capacidades no tendremos la capacidad porque hay 55 equipos conectados, dice acá. Entonces, seguramente son muchas más personas porque hay personas que están de a dos, de a tres, bueno, parejas. Entonces, el Señor, pues, a su tiempo, estamos, de verdad que esto es, lo, lo confronta a uno, en el sentido de que a veces uno, como decía Castro, ¿no? Estamos sembrando y solo por hoy, si fuera solo por hoy, vale la pena. Ha valido la pena el tiempo que se ha invertido de Elkin, de Casto, de, de Christopher, de su esposa en todo esto. Entonces, pues se siente uno, Señor, esto no es nuestro, ¿no? Definitivamente esto no es por nosotros, sino para la gloria del Señor. Entonces, para dar celeridad al inicio del tema, sé que la mayoría están conectados por primera vez. Quisiera saber, solo con dos o tres personas que me dijeran, yo no leí el texto, para saber que estamos, que de pronto también no había o la posibilidad de saber que teníamos un documento para leer y que no lo pudieron leer. Tranquilos, esta es nuestra primera conexión, no hay problema, pero si alguien dice, yo no lo pude leer, frescos, no hay como empezaron ahí a levantar las manos. No pasa nada. Entonces, para explicarles Yo la no pude. eso. Gracias, Hugo. Elkin nos está pidiendo los números, no para nada que no sea académico, simplemente los vamos a agregar a un grupo donde vamos a compartir y a reenviarles el documento que tenemos para estudio de este periodo. Son unas hojitas muy sencillas. Es un PDF, obviamente, es un documento pues amplio, pero lo dividimos en varios segmentos para que usted pueda acceder mucho más fácil por lo menos en este caso, a cuatro de los temas, ¿no? Entonces, si usted lo puede imprimir y lo puede tener como en hojitas para rayar, muy bien. Si ve que no puede y lo puede hacer desde el celular o en su computador leerlo, también lo puede hacer, es accesible. La idea es que todos lo podamos hacer. Si alguno tiene algún problema, como no me abre, no entendí, ¿sí? También hay un sílabo donde usted va a saber cuáles son las temáticas, aunque tratamos de cada 8 días tenerlo claro para ustedes, de decirles, dentro de 8 días vamos a tener este contenido. Si no lo hacemos, recuérdenlo, oiga, ¿sí? Porque hay unos que son muy pilos y son muy pendientes del curso y son muy participativos en decir, oiga, para esta semana, ¿cuál es la lectura? Y ahí estamos. Si no es del Pastor Castro, Elkin o en su defecto, yo les contestaremos. Mm, y yo lo dije hace 8 días, pero vuelvo a decirlo, por favor. El grupo básicamente es de los contenidos de la clase. Sí, por favor, si usted quiere compartirnos algún mensaje reenviado, sí, alguna bendición, está bien, sí, pero queremos como filtrar que sea solamente de los contenidos de la clase, ¿sí? Si usted necesita, no sé, algún tipo de consejería con el pastor, Elkin, yo estoy aquí echando al agua a Elkin y al pastor, pero ténganme paciencia o perdónenme. Si necesitan algo que les llamó la atención y de verdad quieren hablarlo esto como más directo con el pastor Castro, Elkin es psicólogo, entonces pues tienen la capacidad para escucharnos, para abordarnos y somos accesibles, ¿no? No es como, no, nos podemos poner de acuerdo y no hay problema. Entonces, em, ya solo con dos personas que me han dicho que no, voy a iniciar y
Y por favor, díganme si estoy compartiendo la pantalla. Entonces voy a iniciar. Pues díganme si están ahí, si se ve. ¿Sí? A ver, si estamos listos. Muy bien. El contenido para esta clase del día de hoy del libro de Teología Dogmática de Aurelio Fernández. También, si alguno está interesado en conseguirlo, se puede conseguir en PDF, lo pueden comprar y por eso lo hacemos, ¿no? No nos estamos lucrando de esto al conseguirlo en PDF o al suministrarlo en PDF, sino la idea es compartir el documento. Si usted lo quiere comprar, también le podemos dar, si no sabe dónde conseguirlo, le podemos dar como las indicaciones y con mucho gusto. Pero por lo menos este es el primer contenido de esta clase. Hay una pequeña introducción que usted también la puede leer y para los que ya lo tuvieron, debieron haberla leído. Está un poquito más interesante en el sentido de que nos introduce al tema, pero los presupuestos para la comprensión de los datos revelados sobre la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra temática de esta noche. Mm, Pensando en eso, porque es nuestras primeras clases y esto, yo preparé una hojita, una hojita muy sencilla. Entonces, ustedes tengan paciencia aquí. A ver, voy a dejar de compartir un minutico acá. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a compartir una hojita y vamos a tener 2 minuticos para eso. A ver, díganme si hay en el chat del grupo de esta clase, aquí del Zoom, y también aquí al chat del grupo nuestro, ahí no, del grupo nuestro, les voy a compartir la actividad. Es una actividad, es una hojita, no nos debemos demorar mucho, es el contenido que habíamos trabajado. Entonces, la invitación es para que lo pueda abrir, ¿sí? Lo pueda leer, es una hojita, usted le da clic aquí, y les voy a pedir paciencia también a las personas que estamos, pues que ya tenemos un camino en esto de la tecnología, pues en que ya manejamos un poco los recursos, pero hay personas que no, ¿sí? Entonces la invitación es a tener, pues, un poco de paciencia y que todos podamos ir, pues, a un ritmo medianamente saludable para que, sí, la idea no es como, ay, yo no me vuelvo a conectar porque no, eso hablan y yo no entiendo, eso ponen un poco de cosas ahí que, ni idea, ¿sí? Entonces, si alguien no ha podido acceder al documento, dígame y le explicamos un poquito más. Si no lo ha podido descargar, como el celular, o está difícil, no pasa nada. Pero háganoslo saber. ¿Todos? ¿Todo bien? Si está ahí en el celular y no lo puede hacer, tranquilos. O si le implica descargar el archivo y desconectarse por 2 minutos, 3 minutos y leer, no pasa nada. Yo entiendo cómo le toca a uno con el celular y a veces no es tan fácil. Entonces, la idea es que podamos leer esta introducción. Es una introducción que hace el autor. ¿Cuál es la premisa básica cuando leemos un documento que no entendemos? A ver, alguien que active su micrófono ahí, sin vergüenza, sin vergüenza, sin pena. Si quieren, ahí activan el micrófono o no, yo no quiero hablar, yo mejor escribo. ¿Qué hacemos cuando nos acercamos a un texto como estos? De pronto, habemos personas que ya conocemos, no sé qué, de pronto el contenido nos es fácil, pero cuando esta es la primera vez que el documento donde fue enviado, ay, muchas gracias, ¿sí ve? No le había dado a enviar. Gracias. Listo, listo, ya lo envié, perdón, perdón. ¿Sí ve? Me ha pasado. Ahí lo envié. Entonces, si está fácil de abrir, si no, confirmen.
Está muy bien, que estén pendientes ahí y hablen y se expresen ahí de lo que está pasando en la clase. ¿Sí? ¿Ya lo han podido mirar? Esto es un fragmento de del documento que hemos leído, no es otra cosa, es un documento, es un fragmento del documento que ustedes ya lo han leído, los que ya tienen el documento en PDF o lo pudieron imprimir, no importa, pero este es un fragmento. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo leamos rápidamente y saquemos mínimo cinco, cinco, em, no nos listo, gracias, gracias. Em, La idea es que hagamos un glosario de mínimo 5 conceptos que no sepamos qué sea. O como que, uy, yo los confundo, o como que, uy, esto es la primera vez que yo oigo sobre esto, porque empezamos a leer y damos por hecho que conocemos el concepto y que lo entendemos, ¿sí? Entonces ya vamos con saberes previos que de pronto no son, ¿sí? José, qué pena, Sí, disculpa, ¿el texto sí. también presenta errores? Ay, cuando no puedes abrir el documento, venga a ver. Gracias. Espera a ver. Espera, yo me devuelvo aquí un momentico. La otra sería, no puedo ver el documento. Listo, listo. Em, bien, gracias por. Si hay algo más, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Exportémoslo en PDF, que de pronto es más fácil, ¿sí? Todos lo pueden. A ver. Listo. Eh, ya, listo. Aquí se los voy a poner otra vez en PDF. A ver si de pronto en este formato todos lo pueden leer. ¿Sí? No me permite descargar. Listo, listo. Confírmeme, por favor. Lo voy a enviar otra vez en PDF. De pronto es más asequible. Estoy pendiente. Me digan si les está apareciendo. Sí, yo lo puedo abrir en PDF, José. Listo. Gracias, Chris. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, a mí también me lo dejó abrir José. Gracias. Está muy bien. Listo. Entonces, una pequeña lectura de una hojita y vuelvan a hacer otra lectura o si de una vez van ahí como una hojita en un cuadernito, escriben, ¿esto qué significará? Ve, yo esto nunca lo había escuchado, ¿sí? O este término, mínimo 5, o si está muy fácil, 3 o 2. Algún término que ustedes vean que para ustedes necesitan, que necesitan como reforzar. Yuri. Listo, Yuri. Lo acabo de enviar en PDF. Confírmame si ya fue posible. ¿No? A ver, yo le doy acá a ver si a mí me abre. Estoy haciendo algo mal. Aquí le doy clic, me lo deja descargar. Pareciera que sí. Sí. Bueno, no nos detengamos más porque también no puedo ver el documento. No lo puedo ver en el chat. Bueno, está bien. Lo voy a leer. ¿Listo? Para ayudarles un poco, para los que no lo han podido leer. Entonces, inicia la introducción diciendo que los tratados teológicos sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo remiten quedó mal, de inmediato a la cuestión acerca del principio del mundo y de un modo muy especial al origen también y también al sentido del hombre. De ahí que el tratado de Creatione esté íntimamente unido al de Trinitatis, porque solo Dios puede dar una respuesta adecuada a la aparición del cosmos y del ser humano. Este dato responde al hecho
de que una de las preguntas más comunes y urgentes de todos los tiempos es precisamente la cuestión acerca del origen del hombre del mundo y del hombre. La respuesta cristiana es que han sido creados por Dios. De este modo, la creación entra en la reflexión teológica como disciplina que sigue al tema de Dios revelado en la Trinidad de personas, como en el Tratado Teológico de Creatione, distingue de otros ámbitos del saber, tales como las teogonías culturales o las explicaciones que aportan las distintas ciencias, especialmente las cosmológicas. En el campo de las teogonías antiguas, la mayoría se entremezclaban con los mitos. Entre las explicaciones mitológicas se daban también variantes muy diversas. Ciertas teogonías argumentaban que el mundo tenía origen en alguna materia preexistente, pero otras apuntaban a un origen debido a alguien, fuerzas divinas, demiurgos o dioses que habrían intervenido siempre sobre la materia preexistente, de distintas formas para explicar el origen de este mundo nuestro. El número de ángeles, la distinción entre ellos, las apariciones, si se puede hacer algún milagro y el culto a ellos debido, planeta Tierra, que consideraban como el centro del cosmos, teorías similares para explicar la aparición del hombre. Sobre la Tierra también se idearon en la filosofía griega y en otras culturas primitivas. Cuando los mitos fueron superados con propuestas racionales, como es el caso de la cultura griega, el paso del mito al logos. La inteligencia se encontró con dificultades ingentes para dar respuesta a la lógica, por lo cual se optó por el silencio. Se orilló la cuestión sobre el origen y se pensaba que este mundo existió siempre, para lo cual se evocaba a la eternidad de la materia. Como es lógico, dado que la cuestión no era baladí, con tosuda reiteración, el tema acerca del origen del mundo y del hombre pesó siempre sobre la mente de los filósofos del mundo cultural greco-romano. La filosofía griega buscaba la razón de todos, el logos, pero la creación ex nihilo estaba ausente del pensamiento griego y del ideario pagano en general, y necesariamente lo unían al tema de los dioses, porque aún así lo formulaba. Tenían que proponerse la repetida pregunta de la filosofía moderna: ¿por qué existe el ser y no la nada? Leibniz y Schelling. La doctrina cristiana, junto con el judaísmo, supuso una respuesta bastante original. El mundo y el hombre han sido creados por el poder del único y Dios verdadero. De este modo, lo específico del cristianismo con relación al origen del cosmos es la tesis de la creación. ¿Mm? Listo. Entonces, ahí rápidamente, de lo que leyeron, de lo que pudieron acercarse al documento, los que ya lo habían hecho, algún concepto muy rápido. Ingentes. Sí, Francis. Ingentes es un concepto que yo no tenía, no lo había escuchado, pero ya lo googleé. Y creo que significa muy grande. Bien, de eso se trata. Entonces eso, no quedarse ahí como, ¿quién sabe qué será eso? Pues ahí sigo para adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere? Sería muy bueno que ahí en el menú del Zoom hay algo que dice, a ver, ahora no lo veo. ¿Será que es por el chat? ¿Será? No. ¿Qué es levantar la mano? Sí. Creo que si le das en el... En reacciones, donde está la carita feliz y ahí puede levantar la mano. Eso, gracias, pero es que a mí no me aparece seguramente porque estoy compartiendo. Pero bueno, entonces, no pasa nada. Si alguien levanta ahí su mano y quiere como Albanelli, a ver. Bueno, yo encontré una palabra que demiurgos, Los demiurgos. sí, que ¿Y tampoco qué la es había eso? leído. Pues lo que leí es que dice que son seres sobrenaturales que habrían modelado el mundo a partir de la materia preexistente, según algunas teorías antiguas. Ok. Alguien em, que quisiera compartir algo sobre los demiurgos, a ver. Dice que es un término griego
que puede Ujú. traducirse como creador. Y en la filosofía platónica, el demiurgo era una divinidad que creaba y armonizaba el universo. Listo. Entonces, ¿ya van comprendiendo el texto? ¿Sí? O sea, el autor a veces usa términos ahí que queda uno como, ve, ¿y esto de dónde salió? Es muy bueno eso, y como dijo la hermana ahorita, yo de una vez googleé, eso yo de una vez busco, ¿sí? Porque a veces somos buenos para buscar la novela, el video, pero también que estas herramientas nos sirvan para buscar lo que necesitamos. A ver, Carlos Vázquez. Buenas noches. No, pues yo Hola. también tenía... ¿me están escuchando? Sí, sí. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Yo también tenía algunas palabras, entre esa, la palabra teogonía, que busqué que era es un poema que describe el nacimiento de los dioses, ¿sí? Teogonía. Y la palabra baladí, que significa de poca importancia. Entonces también la busqué para que me quedara más fácil comprender todo el texto. También teologúmeros, que es la afirmación o declaración teológica que no se deriva de la revelación divina. O sea, que el autor la dice o la persona la dice. Y pues, bueno, esas son como las que comencé también en la introducción, buscándole un sentido para comprender más el texto. Gracias. Muy bien, Carlitos, gracias. ¿Alguien más que se anime con algún otro terminito ahí? Y ya terminamos con esta parte. Buenas noches, José, Hola. y a todos. ¿Cómo están? Otro término, pues que yo vi es ex nihilo, pues lo que indica es que hace referencia a aquello que se crea de la nada. Muy bien. Ok. Viene del latín y pues significa eso, que viene de la nada. Muy bien. Entonces, cuando habla de creación ex nihilo, entonces ya saben, ya se acuerdan. Ah, creación ex nihilo es por esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les pareció el ejercicio? Muy sencillo. ¿Sí? No les estoy dando, uy, mejor dicho, quién sabe qué, la última revelación del cielo, ¿no? Pero es un ejercicio sencillo para los que no tenemos la dinámica o de pronto o así, miren, pueden ir subrayando. Entonces, subrayan como ese término y, sí, por eso es chévere también como tener el escrito. A mí me gusta el físico, ¿sí? Y entonces ahí subrayan y esto qué significa o esto me da otra idea, pero como para que no se vuelva como a veces la pantalla cansa, ¿no? Cansa porque no podemos ver o como sentir bien el documento, ¿no? Entonces, en el tratado teológico, como se ha dicho, de la creación es la parte de la dogmática cristiana, en donde se ocupa, como hemos dicho otra vez, del origen del mundo y del hombre. Junto a este tratado, al de Dios, al que ya vimos, resulta básico para la concepción cristiana sobre el sentido de las cosas y de la existencia humana. Es decir, esto tiene una coherencia, ¿no? Esto tiene un sentido, ¿no? Sí, ahí nos siguen compartiendo, gracias. Eh, a ver, todos los que estamos aquí, creo que podemos decir, ¿cómo se confiesa? Ustedes se acuerdan, creo que yo no sé si ahora todavía, pero el credo, ¿alguno se sabe el credo? Un pedacito. A ver, Franci. Sí, me lo aprendí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta Creo. ahí, hasta ahí. Muy bien, pasó el examen. ¿Sí? Así decía el credo, ¿cierto? O así profesa el credo. Creo en Dios Padre, ¿cierto? Creador del cielo. Y solamente con esta aseveración que nosotros hacemos de decir creación, ya es contradictorio, porque estamos basándonos en algo que es fundamental, ¿no? Que tenemos una confesión de fe, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer artículo del credo nos recuerda que todos nosotros dentro del cristianismo se le conoce como
la confesión de la redención, ¿no? En Jesús hemos sido redimidos, pero algo que en lo que creo que muy sabiamente el pastor Castro está apuntando en este tiempo para nosotros es que también somos una humanidad creada, un cosmos creado, un mundo creado. ¿Mm? Eso es fundamental y eso es determinante para el acercamiento que nosotros estamos teniendo en nuestra clase. Hay una confesión. Confesamos que creemos en la creación. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Hay puntos difíciles, hay diferencias, hay muchas contradicciones que se ponen. Bueno, ya vamos a llegar allá, pero vamos despacio. ¿Sí? Y, y solamente eso, ¿no? De decir en el principio creó Dios. Eso ya es, eh, es un derrotero. Nosotros a veces lo volvemos paisaje, ¿no? Lo volvemos como, sí, ahí dice la Biblia, y creo Dios, ¿sí? Y creo, vamos a profundizar en lo que significa eso. ¿Sí? La Biblia entonces comienza con un relato único de la creación, en donde se enfatiza la relación de Dios con el mundo. Como decía ahí el autor, no es un Dios autista, ¿no? Que crea un mundo y, palabras de Leonardo Knopf, el Dios ausente, ¿no? Ahí creó eso y les dijo, bueno, nos vemos. No, es un misterio de fe. La creación del mundo y del hombre es un misterio de fe. No es una simple deducción empírica que se pueda coincidir exactamente con los resultados de la investigación científica sobre el origen del universo. Porque, ¿cómo va a decir Hebreos 11:3? Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible, ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Crearon de lo invisible. Eso, muy bien, ahí están. Entonces, efectivamente la ciencia enfrenta incertidumbres, debido pues a los vastos parámetros del universo y seguramente la mente humana pues no puede abarcar por sí sola el hecho de la creación. Todavía seguimos investigando. El ser humano está ávido de conocimiento, por eso hay cosmólogos, eh, físicos, astrofísicos, ¿no? Matemáticos que se están, allá ahí sí como dice, quemando el seso para entender esto. Y- pero nosotros tenemos que decir que dentro de nuestra convicción, el tema de la creación por sí solo necesita la ayuda de la fe. No es que no sea capaz, la razón, ¿no? Pero eh, imagínense, hace 100 años, ningún físico se atrevía a dar respuestas en todo lo que tuviera que ver con cosmología, el origen del universo. Se estudiaba única y exclusivamente en las facultades de teología y filosofía. Esto es un tema muy nuevo. Este abordaje de la ciencia era, eh, no era físico, ¿no? Era, eh, eh, era un debate filosófico y teológico. ¿No? Pero, pero avancemos un poco. Mm, Tenemos que decir entonces que cuando la Biblia, la Sagrada Escritura, habla de la creación del mundo y del hombre, y que los cristianos confesamos este credo, no es simplemente una verdad cosmológica. Y ya sabemos que es cosmología, ¿no? Es la explicación de esto, del origen del cosmos, sino que es una confesión de fe. Eso que usted dice que cree es una confesión de fe. Eso nos distingue. Debe distinguirlo a usted y a mí, ¿no? Que debe ser para usted y para mí una confesión de fe. También no es un relato histórico, ¿sí?
No es un relato histórico, sino una respuesta a la pregunta fundamental del origen del mundo. Entonces la creación, además de la relación correcta entre Dios y todo lo que está en sus manos, todopoderosas, quien confiesa esta verdad, declara que el mundo no es algo último definitivo, que no se explica por sí mismo, sino que hay una razón fundamental, ¿no? Entonces la Biblia relata y enfatiza la relación de Dios con el mundo, ¿no? Génesis describe el mundo y de la humanidad en un lenguaje muy metafórico, no como un documento histórico y científico, que ese fue el error garrafal que se ha tenido siempre, ¿no? Y el intento de la gente cree que, recuerdo mucho las primeras clases de Castro, hace 20, 30 años, la gente cree que la Biblia bajó del cielo, ¿no? Y hay gente que de verdad cree a pie juntillas que la Biblia bajó del cielo completa, impresa, ¿no? Y no es así. Vamos a ver lo que es una construcción, pues, mucho más elaborada de lo que nosotros pensamos. Entonces, la relación entre teología y ciencia no debe verse como de oposición, sino más bien de complementariedad. ¿Mm? Entonces, pues ustedes lo saben, la Biblia, la creación no es un hecho aislado, sino que reaparece en narraciones bíblicas posteriores. Hay un hilo conductor donde nos dice siempre y nos recuerda quién es nuestro creador, ¿no? No es algo que quedó allá en el Génesis y no se toma, ¿no? Siempre, es más, Jesús va a decir, ¿no? ¿Cómo cuando lo cuestionaban? ¿Ustedes recuerdan? ¿Y cómo fue al principio? Entonces, crear quiere decir que sobre todo es que Dios quiso producir el bien, hacer el bien, ¿no? Y afirmar eso de la creación, ¿no? Es un mundo que alaba a Dios, ¿no? Y que también gime por su redención, ¿no? Ahora mire todos estos, ahora hacemos ecoteología, ¿no? Somos responsables. Cuando usted abre la llave de la ducha y ve cómo cae hasta que no sale caliente y no se mete, porque quién sabe quién pagará. Eso como en Bogotá el agua es barata. Yo he escuchado gente que dice así. Eso bótele agua, que eso... Salga usted de Bogotá para fiestas o a hacer algún descanso y vaya, hay pueblos muy cerca aquí a Bogotá que un día tienen agua, otro día no, y no es agua potable. Pero como nosotros estamos en ciudades ya, ¿no? Y ¿quién va a decir Elul, ¿no? Ya que Elul, que está el mundo de lo creado, esa es su tesis doctoral, ¿no? Y el mundo de lo construido. Y nosotros nos estamos quedando con el mundo de lo construido. Se nos ha olvidado el mundo de lo creado por estar inmersos, perdón, en esta mole de cemento, ¿no? Entonces, vamos ahí. Ya para comprender la historia bíblica de la creación, es esencial considerar ciertos detalles clave como lo enuncia el autor, ¿no? Entonces, lo primero que él dice es la fecha de composición literaria de estos relatos. ¿Qué les pareció ahí interesante? ¿Sí? Alguien que comparta ahí algo de la lectura, que diga, ve, yo esto no lo comprendía o no lo sabía. ¿Alguien se anima? ¿No? Ah. Estos relatos literarios se transmitieron oralmente durante miles de años, ¿no? Debieron ser registrados durante la época de Moisés en el siglo XIII antes de Cristo. La tradición captura en estos relatos estaba muy extendida en otras culturas de esa época, estos relatos de la creación. Israel no era que estaba metido en una burbuja, sino que Israel adoptó y purificó esta tradición eliminando mitologías extranjeras. Pero la narrativa destaca a Dios como el protagonista principal. Entonces, si usted hace, porque hay muchos estudios de comparativos entre el Popol Vuh y el Génesis,
hay otro documento que lo vimos, ahora se me olvida, el del Corán, de los árabes, pero ahora se me olvida cómo se llama exactamente, pero de la formación del mundo, pero lo que es resaltable es que el protagonista de la creación tiene coherencia en lo que hace, y cómo lo hace y por quién lo hace, ¿no? Entonces, el estilo de la narración, como ítem número B, los textos bíblicos originales compuestos entre estos siglos de décimo y noveno y quinto, perdón, sexto, antes de Cristo, representan relatos dentro de un género literario de su época, ¿no? Y entonces es importante que aprendamos a distinguir entre el estilo literario y las verdades transmitidas por el autor, ¿no? Eso es muy importante. La composición literaria. Entonces, la redacción de estos relatos es complicada porque no son escritos de una sola vez, ni por una sola persona, sino es una colección literaria que ha sido desarrollada a lo largo de muchos siglos. Les voy a compartir aquí también este esquemita, ¿no? Entonces, la composición literaria tiene una tradición, que es una transmisión generacional, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí el término? ¿Sí? ¿Está digerible? ¿Sí? ¿Sí? No está tan difícil. ¿A qué les suena esa tradición oral? ¿Alguna vez se ha encontrado con algún versículo donde mencione la tradición oral? ¿Alguien que se acuerde así rápido? Cuando Moisés le transmitió al pueblo de Israel la, la, los mandamientos, pero de forma oral. Bueno, está muy bien. En ¿Y hay? En ¿Sí? Deuteronomio cuando dice, y estos mandamientos, estos estatutos los repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por la calle. Muy bien. ¿Y en el Nuevo Testamento se han encontrado con algún verso así de la tradición? Las parábolas que Jesús enseñaba, ¿no? Eso era tradición oral porque él lo que hacía era interpretar de otra forma, pues, la palabra. Entonces era tradición oral porque él iba a la cultura y a la época y al momento. Entonces, Pero le voy a recordar a alguien que lo literalizó, ahí sí, ¿cómo se dice? También Porque se podría decir, sí, cuando la palabra, cuando transmite o cuando transmite, dice, en la palabra dice, y cuando hacían bueno, la énfasis en la palabra de Isaías, puede ser una referencia. muy bien. Pero miren que en 1 Corintios 15:3, Pablo acerca de la revelación de Cristo dice que lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, eso es tradición, ¿no? Y es una transmisión generacional. La redacción, ¿sí? Es una formulación literaria. Es una formulación literaria de esta tradición o del conjunto de tradiciones, ¿sí? Entonces, se remite al que redacta esas transmisiones generacionales. Pero también hay una composición, o sea, el texto bíblico, así por encima, cuando usted se acerca a él, va a encontrar estas tres, ¿no? La tradición, la redacción y la composición. Entonces es un material que es tradicional o anterior a él, y lo que hacen ellos es que no es que crean el material, ¿sí? Sino que lo reúnen, lo condensan, ¿no? Y el trabajo de ellos es, como les digo, ordenar, y quieren mantener una perspectiva teológica importante en estos textos, ¿no? Yo entiendo, hermano, que de todas maneras la tradición oral fue el método que se utilizó eh, eh, antes de que fuera la tradición escrita, para que precisamente la palabra de Dios llegara hasta nosotros. Muy bien, claro que sí. Y llegamos a un tema neurálgico, porque la unidad de la redacción de los 11 primeros capítulos va a sufrir después del siglo XVII, con Baruch Spinoza y Richard Simon, la alta crítica, ¿no? La autenticidad mosaica, pues, del Pentateuco fue criticada muy duro, y la cuestión de la redacción del Pentateuco se pasó
por el examen científico literario y con procedimientos analíticos se llegó a la Biblia, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, usted lo leyó ahí, ¿cómo se llama la persona que propuso esta teología, esta teoría documentaria? ¿Sí lo leyeron por ahí o no? ¿Sí se acuerdan? Ah, Era Levis, Shelley. Levi, ¿sí? Era alguien que nos ayude. Busquen ahí en sus copias, a ver. Y ahora yo también me blanqueé, vea. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Vea, ¿sí ven? ¿Sí se acuerdan? Es alemán. No me van a decir que el Alzheimer, pero ¿quién? ¿Escribieron? Era alemán, sí, señora. Wellhausen. El alemán Wellhausen es el que propone esta teoría documentaria, en donde pues va a hablar de 4 propuestas de la construcción del texto. Y pues ustedes lo pueden, no sé si por tiempo, ya quisiera como dejar paso también para las preguntas y para Castro, pero es en la composición literaria o en la unidad de estos capítulos, él encontró una teoría en donde esas tradiciones es la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista, ¿no? Les puedo compartir un mapa conceptual en donde, si lo están viendo ahí, básicamente la fuente yavista se identificaba con la J, la eloísta con la E, la D deuteronomista y la sacerdotal con la P. Todo esto por la terminología alemana, ¿no? Que fueron los que estuvieron investigando, y este señor de por acá es Wellhausen, Julius Wellhausen, que No lo hace... estás compartiendo, no lo estás compartiendo. Ay, no estoy compartiendo, perdón. Gracias. Espere, porque si ven, menos mal me dicen, gracias. Entonces, si están interesados, les puedo compartir como el mapita. Quisiera que lo pudiéramos estudiar, pero estamos pues como cortos de tiempo. Pero eso es como para su acercamiento, su primera reflexión frente a esto. Em, También podemos encontrar que esta hipótesis documentaria se fundamenta principalmente en las porciones narrativas del Pentateuco y especialmente en el libro de Génesis. Pues como se ha dicho, se basa pues en nombres para referirse a Dios, variaciones de lenguaje, estilo, bueno, contradicciones y divergencias en los criterios. El escritor del Génesis asume las diversas tradiciones, ¿no? Entonces el redactor último era consciente de que estas narraciones no coincidían entre sí, pero quedaron redactadas en el texto, ¿no? El objetivo del relato no era contar los orígenes del mundo, sino afirmar el papel de Dios en este comienzo del cosmos. Entonces, es la patente de Dios creando el cielo y la tierra, ¿no? La existencia de Dios en el mundo y su eficaz acción, ¿no? Entonces, los 2 primeros capítulos del Génesis, que son los que vamos a seguir estudiando, pues es el tema que ustedes deben estudiar y profundizar, el sentido de las narraciones de los primeros capítulos del Génesis. Esto, recuerden que solamente es como la primera abordaje de las herramientas que tenemos para estudiar el texto. Entonces, pues creo que con eso, para dar tiempo, si hay inquietudes, porque sé que ya avanzó el tiempo y tenemos solamente 20 minutos. No sé si estamos, Elkin, te dejo ahí para... Muchas gracias.
Bueno, José, gracias a ti por esta exposición y también por los recursos didácticos que utilizas para darnos mayor claridad acerca de este tema que nos compete en el día de hoy. Ahora, Joaquín, perdóname, yo te interrumpo. Voy a enviarles un cuadrito que hice también para que hagan un pequeño ejercicio, sé que es por el tiempo, pero, pero, pero que haya una comparación entre Génesis 1, del 2 al 4, y Génesis 2, del 4 al 25. Solo para cuando tengan tiempo ahí en la casita, hagan el ejercicio. Si no se han encontrado con esto, pues chévere. Si ya saben y ya lo habían abordado, todo bien, no pasa nada. No es como tarea, pero lo pueden estudiar para los que les interese el tema.